hablaros sobre el servicio. El otro día, hace unas cuantas predicaciones, Josué habló de un libro que se llama El discípulo. Y la verdad es que me he empezado, porque le he recomendado a alguna persona, y digo, ¿cómo soy? Me fío tanto de Josué que le recomiendo sin leerlo primero, pero bueno, entonces me he puesto yo a leerlo en mis horas así de muy muertas, a empezar a leerlo, ¿no? Y la verdad es que me ha dado ya para el primer capítulo, es decir, me he quedado ahí en el primer capítulo porque me he quedado ahí, bueno, pues como pensando mucho, ¿no? El Señor ya en el primer capítulo me ha dado mucho que pensar, ¿no? Y que en mi vida, y bueno, os lo quiero comentar por si también puede ser en vuestra vida, ¿no? El primer capítulo de este libro habla un poco sobre el término Señor, ¿no? Sobre el término Señor, lo que hoy en día puede significar el término Señor, que Señor es el Señor. Yo, por ejemplo, es que lo utilizo mucho. Y yo muchas veces en mi oración es todo Señor no sé qué, Señor no sé cuánto, y hay Señor. Es decir, que bueno, es verdad que el término Señor yo lo utilizo y por eso a lo mejor me ha llamado más la atención, ¿no? Y el término Señor hoy en día es el Señor, le llamamos al Señor Jesús. Y también llamamos al señor Alonso, es decir, mi marido en su trabajo será, cuando vienen ahí alguien preguntando, ¿no? El señor Alonso, el señor Alonso, el señor Jairo Alonso, es decir, que el Señor hoy en día, por lo menos a nivel de nuestra lengua, del castellano, yo creo que el Señor tiene diferentes, bueno, de alguna manera está como un poco desdibujado, ¿no? En la antigua Roma, ¿no? el significado del Señor era el Kyrios, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y el Kyrios era el dueño, el amo, era la máxima autoridad, ¿no? Entonces, cuando los cristianos llamaban Señor a Jesús, claro, le estaban reconociendo como la máxima autoridad. Le estaban dando ahí como la autoridad, bueno, que le estaban poniendo pues como era, ¿no? Como Dios. Y por eso le llamaban Señor, ¿no? Tanto es así que en la antigua Roma tú decías, al parecer te encontrabas con alguien que decía, ¿César es el Señor? Y tú tenías que decir como buen romano, sí, es el Señor. El problema que tenían los cristianos es que ellos tenían al Señor, a Jesús. Entonces cuando a ellos se les preguntaba, ¿César es el Señor? Ellos respondían, no. El Señor es Jesús. Claro, eso, los que sabéis un poco de la historia de la Iglesia, sabéis las consecuencias que les trajo a los cristianos. Porque llamar Señor a Jesús, en aquella época, pues a ellos les trajo, bueno, pues en algunas ocasiones hasta el martirio y la muerte, ¿no? Porque era, claro, los romanos, eso de que, y sobre todo el emperador, eso que el Señor no fuese él, que fuese otro, es decir, eso ya como que no les molaba, ¿no? Entonces, desde esa idea, el capítulo lo que muestra un poco es como que esa idea a hoy en día, con esto de que el Señor es tanto el Señor Jesús como el Señor Alonso, como que se ha desdibujado, ¿no? Se ha desdibujado un poco en nosotros el término, ¿no? Y que a veces parece ya como que no significa nada que el Señor sea nuestro Señor, es decir, que Jesús sea nuestro Señor, sino que de alguna manera pues ya no se sabe muy bien. Es decir, hablamos del Señor de cualquier manera y no le damos esa importancia. Y por tanto en nuestras vidas muchas veces ocurre eso, que el Señor no tiene esa categoría de ser algo como esa máxima autoridad en nuestra vida, ¿no? Como ese Señor del que a lo mejor nosotros seríamos sus siervos, ¿no? A lo mejor no, que es lo que tendría que ser, ¿no? Los primeros, en Lucas 9, 23-24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Es decir, poner al Señor Jesús, como el Kyrios, como la máxima autoridad de nuestra vida, es poner al Señor es entregarle nuestra vida. Lo que yo planteaba es que muchas veces nos cuesta como entregarle
nuestra vida porque no le damos esa importancia a lo que significa ser el Señor. Es decir, Él es el Señor y el Señor tiene el siervo, ¿no? Y nosotros tendríamos que ser sus siervos, ¿no? De alguna manera, nosotros... me estoy nerviosa, perdonadme. Tendríamos que ser, de alguna manera, esos siervos, ¿no? Esos siervos que entregan su vida, al Señor y que viven esa entrega de esa vida como esa máxima autoridad, ¿no? Y eso a mí me ha dado mucho que pensar, porque muchas veces en nuestra vida no es lo que yo veo. No es que yo veo que nuestra entrega a Dios sea desde esa máxima autoridad, sino que muchas veces parece más que nosotros somos los señores y que el Señor está a nuestro servicio. Parece más como que el Señor está ahí para servirnos a nosotros, para bendecirnos, para cubrir nuestras necesidades, para arreglar nuestros problemas, para ver esas cuestiones, ¿no? No tanto como la idea de que Él se supone que es el Señor, ¿no? El Todopoderoso, y nosotros somos sus siervos, ¿no? Y tenemos de alguna manera que entregarle la vida a Él, ¿no? Y a veces parece que todo, en vez de girar alrededor del Señor, que es el Señor Todopoderoso, gira en torno a nosotros, ¿no? Parece que todo gira a nuestra vida e intentamos meter al Señor en nuestra vida, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en aquello que nos pasa. Intentamos con el tiempo que a lo mejor nos queda hacer las cosas del Señor. Es decir, no vivimos como que le hemos entregado nuestra vida, ¿no? Como sería antiguamente, ¿no? Como los primeros cristianos, que a lo mejor en reflejo de lo que se vivía en aquella época era así, ¿no? El Señor, y tú eras el esclavo, eras el siervo, y tú de alguna manera entregabas tu vida a ese Señor, ¿no? Y eso que tenemos esa suerte, que este Señor nos habla de amor y nos habla de que si le damos su vida, ¿no? Como leía antes en Lucas 9, 23, 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará, ¿no? Está hablándonos de que si le entregamos su vida, todo, bueno, pues vamos a ganarla, ¿no? Pero a pesar de eso, me doy cuenta de que nos cuesta. De alguna manera hay un momento en el que ya, bueno, yo no sé si es por disculparnos un poco, pero creo que también es fruto de la sociedad en la que vivimos, en la que nosotros somos tan importantes, que hasta sin querer a nuestro cristianismo o a nuestra fe llevamos eso, ¿no? La idea que nosotros tenemos ahí, somos importantes, tenemos que ver, ¿no? Y sin querer o queriendo, no lo sé muchas veces, pues ponemos al Señor a nuestro alrededor, ¿no? En vez de nosotros girar alrededor del Señor, ¿no? Y a mí me da esa sensación, ¿no? Llámese arrogancia, ¿no? Pero que a veces no tengo muy claro de quién es siervo de quién, ¿no? No tengo muy claro quién sirve a quién, si nosotros al Señor o el Señor nos sirve a nosotros, ¿no? Yo creo que las cosas son claras y aquí es donde digo que siempre me repito y siempre cuento lo mismo. El siervo es aquel que acepta y está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y es aquel que lo hace con todas las consecuencias. Es decir, el siervo es aquella persona que acepta a su Señor y que de alguna manera dice, bueno, como decíamos antiguamente, contigo pan y cebolla, ¿no? Es decir, que de alguna manera le entrega su vida. Y Dios, el Señor, tiene un propósito para su vida. Y ese propósito para su vida es lo que a ese siervo le importa llevar a cabo. Y ese propósito para su vida es aquello que uno quiere llevar a cabo, de alguna manera, ¿no? De alguna manera somos siervos de ese Señor y entonces lo que tendría que preocuparnos en nuestra vida es que le hemos entregado nuestra vida al Señor, que Dios tiene un propósito para nosotros, para su reino, y que tendríamos que saber y ver cuál es y llevarle a cabo, ¿no? Y esa disposición tendría que ser una disposición total de nuestro corazón. Tendría que ser una disposición que no tendría, que no tendría miedo a la renuncia, ¿no? Que de alguna manera estaría dispuesta a desafiar al desafío que Dios, que el Señor puede hacer para nosotros, ¿no? Para nuestra vida, el desafío que Él nos da, que no está con
bueno, esto sí te lo doy, pero esto no te lo doy. Pero es que todavía tengo que acabar esto de los estudios, pero es que tengo que ver si acabo esto del trabajo, pues a ver si, espero un poco a ver si los niños son mayores, pues espero un poco a ver si me quedo embarazada, pues espero un poco a ver si, ¿no? De alguna manera, sin querer, a eso me refiero, que nuestra vida, que Dios gira en torno a nosotros más que nuestra vida en torno a Dios, es que estamos todo el día como a veces poniéndole, ¿no? Pues eso, ¿no? Nuestras condiciones o nuestras formas, y yo creo que no es así. Yo creo que si Dios es el Señor, el Kyrios, y nosotros somos los siervos, ¿no? Somos aquellas personas que han aceptado al Señor en su corazón y queremos que entregar nuestra vida a Dios, tenemos que entregarla totalmente y tenemos que aceptar ese desafío de lo que se puede significar vivir en el Señor, ¿no? Y esa entrega de nuestra vida al Señor solo puede ser a través del servicio, ¿no? Y yo por eso hoy quería hablaros del servicio, porque creo que el servicio es lo único que nos hace auténticos y no hay nada que podamos hacer en esta historia con el Señor, en esta historia que llamamos cristianismo, en esta historia que vivimos y por eso estamos hoy aquí, que no sea a través del servicio. Si no hay servicio, yo creo que nada es real. Y pensaba en Jesús, ¿no? Pensaba en la imagen de cuando Jesús lava los pies a los apóstoles, ¿no? Tenemos que servir en reflejo realmente nuestra vida tendría que ser un reflejo del Señor, ¿no? Un reflejo de la vida del Señor. Estamos aquí en esta vida para intentar, ¿no? Acercarnos lo más posible a su forma de ser, a su forma de pensar, a la santidad, ¿no? Que es, digamos, eso, ¿no? Hacernos lo más posible a Jesús, valga la diferencia, ¿no? Que puede haber entre nosotros y Jesús. Pero pensaba en ese momento, ¿no? Pensaba en cuando el Señor les lava los pies a los apóstoles, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados a esa imagen, ¿no? Cuando nosotros imaginamos la última cena, un poco antes de la última cena, ¿no? Estamos acostumbrados a ver cuadros como el de Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces nos imaginamos a la gente en una mesa sentado ahí, comiendo, pero no era así. Es decir, en aquel tiempo no se comía así en sillas, ¿no? Sino de alguna manera una mesa más bien bajita en la que la gente se ponía alrededor, ¿no? Y tú apoyabas un brazo y comías con el otro y mientras tus pies quedaban, digamos, estabas medio tumbado y tus pies quedaban alrededor, ¿no? De la mesa. Y entonces el esclavo más esclavo, porque al parecer hacer eso sí que era como para lo peor, es decir, si habías llegado el último de los esclavos era el que te tocaba y si no tenías esclavos al parecer era el hermano pequeño, pero era como lo peor, era lo que tú no querías hacer porque era como que te quedaba claro que eras el esclavo, que eras el siervo, ¿no? Y entonces esa persona al que le tocaba, ¿no? El siervo de turno, lo que cogía era, pasaba por la mesa mientras otros comían y les iba lavando los pies. Los pies de aquella época, no los pies de ahora. Y, hijo, eso es el servicio del que Jesús nos habla. Es que Jesús hizo eso, lavó los pies, no los de ahora, no los de cuando el Jueves Santo, ¿no? No, lavó los pies de aquella época, ¿no? De esa gente, de esos apóstoles que eran pescadores, que estaban todo el día por allí en la tierra, ¿no? Que sus caminos eran áridos y estaban allí tumbados comiendo y Él les lavó los pies, ¿no? Ese es el servicio del que nos habla el Señor. Y dice Mateo 20, no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Yo creo que nos deja claro el tipo de servicio que Él quiere en nosotros, ¿no? Que la única manera de seguirle a Él es a través del servicio. Y el servicio
de alguna manera que nos humilla, ¿no? De alguna manera que nos hace humildes, ¿no? Y no podemos ser cristianos esperando a que nos sirvan y a ser bendecidos. Tenemos que ser cristianos a través del servicio, de servir a los demás. No podemos servir con el tiempo que nos sobra, como decía antes. Tenemos que servir con toda nuestra vida, porque nosotros queremos que el Señor sea que Dios sea nuestro Señor a través de Jesús. Queremos que Jesús sea nuestro Señor. Y si queremos que Jesús sea nuestro Señor, tenemos que darle toda nuestra vida, ¿no? Y si le damos toda nuestra vida, no le damos lo que le sobra, sino le damos toda, ¿no? Y tenemos que intentar no buscarnos a nosotros mismos, ¿no? No buscar el reconocimiento en el servicio. No hacer el servicio para que luego alguien venga y nos diga, qué bien lo has hecho. Ojo, qué guay esto. No, tenemos que hacerlo por el Señor, porque queremos ser hijos de Dios, porque somos siervos y el Señor está ahí. Y le damos nuestra vida, y nuestra vida la conformamos a través del servicio, ¿no? Tenemos que ver un poco desde dónde servimos, ¿no? Que servamos desde ahí, desde el Señor, para su gloria. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Bueno, de alguna manera es eso, ¿no? Eso es lo que hoy os quería hablar, ¿no? De este servicio, de que hagáis el servicio para el Señor y por el Señor y en el Señor. Y que de alguna manera sea para su gloria, ¿no? Y que sea una manera de tratar de reflejar a Cristo en nosotros. Bueno, y no nosotros en nosotros mismos, es decir, no la idea de, una vez más, el poder que yo quede bien, el que se note lo bien que hago las cosas, el poder ser reconocido, ¿no? Yo creo que Dios llama en todo momento y yo creo que el servicio es un llamado, no es una opción. Yo creo que no puedes ser cristiano sin servir. Tienes que servir, no es una opción, es un llamado. Y Dios llama en todo momento y Dios sabe conformarse en tu vida. Es decir, no es que Dios te llame, quiere decir que a lo mejor tienes que hacer grandes cosas. Dios llama, Dios te llama y al saber, a lo mejor por tu momento de la vida tienes que servir en lo poco y no en lo mucho. Bueno, en lo poco, en lo mucho visible. Puede que en lo invisible, en lo que se trate del Señor, estés sirviendo en lo mucho, aunque parezca lo visible lo que ven los hombres, que sirves en lo poco, ¿no? Eso solo lo sabe el Señor. Pero yo creo que el Señor siempre, siempre llama. Y el Señor siempre, siempre nos llama a servir. Y el servicio tiene que estar ahí. Porque es la forma que tenemos, de alguna manera, de reflejar que Jesús es nuestro Señor. Y no valen excusas, porque en lo poco o en lo mucho lo decide Dios. Yo creo que Dios es alguien, yo por lo menos en mi experiencia, Dios siempre a mí me ha llevado como un bálsamo. Es decir, yo siempre he visto que el Señor se preocupaba por mí, es que se preocupaba por cómo me sentía o por lo que yo estaba viviendo. Pero yo creo que el Señor conforma tu servicio a lo que tú necesitas o a lo que tú estás viviendo en cada momento. No necesitamos hacerlo nosotros, no necesitamos nosotros ser el centro y ver dónde el Señor puede pivotar, si es que Él ya se ocupa de nosotros, Él ya se ocupa de nuestras vidas. Porque seguramente en aquella época Jesús sería de esos señores que aunque te diesen la libertad, tú seguirías siendo esclavo de Él, tú seguirías siendo el siervo de Él, porque no hay mejor que estar bajo ese Señor. Y eso es lo que yo hoy os quería transmitir, ¿no? La importancia de ese servicio, ¿no? A veces estamos todo el día pensando en los dones, ¿no? ¿Qué dones tengo? Pero ¿los dones para qué? Yo creo que los dones están en pos del servicio y en pos de aquello que tú quieres hacer. ¿Para qué quieres saber qué dones tienes si no vas a hacer nada? Yo creo que es importante en los dones. Y creo que uno tiene que saber qué dones tiene, pero para ponerlos al servicio. A veces nos perdemos en todo este mundo, ¿no?
¿de qué será los dones que tengo y no sé qué? Pero yo digo, ¿y para qué los quieres? Porque yo he visto hacer cosas en mí que nunca pensé que lo iba a hacer. Y me imagino que es un don. Y imagino que era porque el Señor lo necesitaba en ese momento. Y a veces he hecho cosas que luego, dones que han desaparecido y dones que se han quedado. Pero será porque no son míos, ¿no? Son cosas que el Señor necesitaba en ese momento. Y yo creo que si Dios lo puede hacer en mi vida, lo puede hacer también en la vuestra. A veces tengo la sensación de que hemos equivocado un poco el tema de la excelencia, ¿no? Nosotros siempre hemos hablado mucho de la excelencia y es bueno la excelencia y creo que hay que trabajar en el Señor con excelencia. Y creo desde esa idea de que es importante, igual que tú en tu trabajo intentas ser excelente, también en las cosas del Señor ser excelente. Eso yo lo creo y sí que creo que no hay que dejar en las cosas que tienen que ver con el Señor, con el cristianismo, ¿no? con nuestra comunidad, con nuestra vida eclesial, el desastre, ¿no? Sino que igual que somos de profesionales en los otros ámbitos de nuestra vida, también lo tenemos que hacer en todo lo que tenga que ver con el Señor, ¿no? Pero a veces pienso que lo estamos equivocando, porque no hay excelencia si no hay servicio antes. No es la excelencia por la excelencia, es la excelencia para el Señor. Es la excelencia desde el servicio, es la excelencia desde querer hacer lo que Dios quiere. Y eso que Dios quiere lo hago excelentemente. No es que voy a hacerlo todo excelentemente para que me digan qué bien hago las cosas. O voy a hacer estas cosas de Dios excelentemente. No, es que voy a hacer lo que Dios quiere de mí, de mi vida, lo voy a hacer excelentemente para su gloria. Y a veces siento que nos comportamos como que Dios es un privilegiado. El privilegio le tiene Dios que le servimos, que estamos aquí un viernes, con todo lo que cuesta hoy en día en nuestra España ser cristiano, con todas las críticas que a veces nos llevamos, con todas las cosas que nos dicen, con todas las cosas que escondemos para que nos vean realmente lo que pensamos a veces, ¿no? Pero, joder, que estoy aquí, que es un viernes por la tarde y podría estar en otro sitio y estoy aquí fiel a mi comunidad, ¿no? Qué privilegio tiene el Señor. Pero es que no es así, es que el privilegio le tenemos nosotros. Es que nosotros somos los privilegiados que nos hemos encontrado con Dios en un momento de nuestra vida. Nosotros somos los privilegiados que de alguna manera Dios nos ha encontrado y ha cambiado nuestras vidas. Y nos ha llenado de amor y nos ha salvado. Yo muchas veces le digo a mis alumnos, pues vale, lo de la vida eterna sé que cuesta, pero a mí yo ya me siento salvada por el Señor. Es decir, yo no sé muy bien si cuando me muera, ¿no? Mira que no hay nada, pero no te creas que yo diría, joder, pues ya la jorobé bien. No me siento así. Yo ya siento que mi vida ha merecido la pena. No sé, bueno, era un poco lo que os quería decir, ¿no? El siervo de Dios tiene que estar dispuesto a hacer lo que Dios pida, cuando Él lo pida, donde Él lo pida y no importa lo que pida. Yo creo que tenemos que estar dispuestos a eso, ¿no? Tenemos que ser moldeados, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, el Señor, si nosotros le entregamos nuestra vida, Él nos moldea. Él nos forma, si nosotros nos ponemos a tiro, ¿qué se diría, no? Si nosotros nos ponemos ahí, Él de alguna manera forma nuestro carácter, nos prepara, nos entrena. ¿Cuántas veces hemos utilizado la palabra entrenamiento, no? Nos entrena, nos prepara para aquello que Él quiere que hagamos, ¿no? Para aquello que va a ser nuestro servicio, para aquello que va a ser su propósito en nuestra vida, ¿no? Y hay que dejarse, chicos. Es difícil a veces, pero hay que dejarse moldear. Y hay que dejarse moldear y luego hay que permanecer en las manos del alfarero, ¿no? Decía, siempre estamos hablando de la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Y es verdad. Y es una forma de hablar de la santidad y hay que hacer la mejor versión de nosotros mismos. Pero nosotros pensamos que la mejor versión de nosotros mismos viene a través del Señor. Viene a través del Señor y del servicio que hacemos.
Yo tengo una camiseta del Springfield, creo que la compramos Guada y yo, que pone ser la mejor versión de nosotros mismos. Pero esa mejor versión de nosotros mismos, de esa camiseta de Springfield, no significa lo mismo de la mejor versión de nosotros mismos que significa para mí. De esa camiseta, pues la habrá hecho una persona en, yo qué sé, en una de estas de confección, corte y confección, ahí en el departamento de diseño, y será esto de que te hagas a ti mismo, que según tú, con todas tus herramientas, con todo lo que tú puedas, para adelante, haz la mejor versión de ti mismo. Pero nosotros no hablamos de esa mejor versión de ti mismo. Sí que es verdad que nosotros con nuestras herramientas nos ayudamos, pero con nuestras herramientas en el Señor. Y si no está el Señor, pues será la camiseta del Springfield. Pero es que nosotros es la santidad. El ser la mejor versión de nosotros mismos, la santidad. Y en manos del alfarero, ¿no? Nos tenemos que dejar moldear. Y eso a veces es duro, porque si todos seríamos perfectos, pues todos estaríamos ya en el otro mundo, yo creo. Estamos aquí pues porque, bueno, de alguna manera el Señor utiliza este tiempo, ¿no?, para moldearnos y para hacernos a su imagen. Y dice Juan 15, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí no podéis hacer nada. Es decir, en todo momento el Señor las cosas nos las deja claras, meridianas. A veces estamos todo el día. Es que a mí el Señor no me bendice, es que a mí el Señor no me dice nada, es que a mí el Señor... Pero es que el Señor no te tiene que bendecir. El Señor bendice a los demás a través tuyo. El Señor bendice a los demás a través tuyo, a través de tu servicio, ¿no? Y a veces en ese bendecir a los demás es cuando de repente el Señor te bendice a ti. A veces no, normalmente, casi siempre. Y ese bendecir a los demás no es estar rezando por unos y por otros, imponiéndoles las manos, sino que es ocuparte de los demás. Bendecir a los demás no es solamente rezar por los demás, sino es ocuparte de ellos, servirles. Y Dios obra a través de nosotros, ¿no? A través de nuestro servicio, a través de las cosas que hacemos, ¿no? Y por eso también, aunque os estoy animando a servir, a daros cuenta que seguir al Señor, si realmente queréis seguir al Señor, al Kyrios, tenéis que ser sus siervos y tenéis que servirle. Y tenéis que ver cómo tiene que ser vuestro servicio. No vale servirle por servirle. No vale que ahora nos levantamos todos y venga, pues vamos a hacer, no sé. Se trata de servirle desde lo que Él quiere de ti. Se trata de servirle desde su voluntad para tu vida. Desde aquello que va a ayudarte a ser su reflejo, desde aquello que va a ayudarte a ser la mejor versión de ti mismo, pero desde Él y con Él. Y para eso tienes que relacionarte con Él, tienes que saber lo que Él quiere de ti, tienes que de alguna manera, ¿cómo decirlo? Tienes que conocerle, tienes que adecuar su vida a sus cosas, a lo que Él quiere de ti. A veces es que lo queremos todo. Queremos venir los viernes aquí a la asamblea, rezar. Luego queremos hacer lo que hacemos en los ministerios. Pero luego cuando tenemos un problema moral, bueno, pues a lo mejor hacemos un poco lo que hace la sociedad. Que no lo juzgo, que a veces es complicadísimo. Que yo también caigo. Pero yo me doy cuenta, cuando de alguna manera intentas como jugar ahí, bueno, Señor, hoy no voy a rezar, pero es normal que no rece porque, claro, con todo lo que he tenido que hacer hoy, que he tenido que hacer esto con las niñas, luego he tenido que llevarlas, traerlas al instituto, no sé qué, pues es que es normal que hoy no haya rezado, Señor. Pues no, tienes que rezar. Y ya decía Carmen Diego, pues si en tu vida no cabe el rezar, pues cambia tu vida. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Es decir, es importante en tu vida, para tú ver las bendiciones del Señor en tu vida, sirve y adecua tu vida a las cosas del Señor. No quieras que el Señor se adecue a tus cosas. Si realmente quieres que el Señor te hable, que el Señor te diga lo que quieres hacer,
Pon tu vida en orden, pero en el orden del Señor. Y eso también está claro y se sabe cómo hacerlo. Solo tienes ahí la Biblia, los hermanos, el acompañante. Bueno, creo que es importante eso, ¿no? Y al final yo creo que el Señor te pide eso, ¿no? Que ajustes tu vida a su voluntad, no su voluntad a tu vida, sino que de alguna manera ajustes tu vida a su voluntad y a sus planes, ¿no? Y que te dejes amar y revelarse y que Él se revele en ti y mientras Él va formando tu vida, ¿no? Yo creo que es la experiencia de muchos de los que estamos aquí y creo que es así. Y creo que todo esto es a través del servicio. Y creo que tenemos que venir aquí todos los viernes y creo que tenemos que juntarnos y creo que tenemos que, allí donde estéis, cada uno de los que hoy también me están viendo, creo que tenemos que rezar y que escuchar muchas charlas y formarnos mucho y leer muchos libros espirituales, pero creo que todo eso es para cargar las pilas para algo. Creo que no es un fin en sí mismo venir a la asamblea los viernes, ni es un fin en sí mismo formarnos y formarnos y formarnos, o leer libros. Creo que no es un fin en sí mismo, sino que es la forma de cargar las pilas para servir, para darnos a los demás, para saber lo que Dios quiere de nosotros, para no perdernos del camino y para de alguna manera poder decir que el Jesús es nuestro Señor, pero nuestro Señor del que hemos entregado toda nuestra vida, no del Señor del que vamos a ver cómo le metemos aquí. Y bueno, hoy era de lo que os quería hablar.